Hoy contamos con la visita de Eduardo Salsamendi Gurruchaga, que como sus apellidos indican no es de Noruega, sino de la bella parte del norte de España. Tengo el placer además de conocerle ya durante pues varios meses, incluso yo diría que ya algún año, sí. Incluso. Y bueno, no solo vamos a hablar con un excelente profesional, sino yo creo que también una mejor persona. Como tengo que hablar un poco de ti, Eduardo, pues me he metido un poco en Google, he preguntado también a las personas que te conocen para saber un poco de tu biografía y desde cuándo, porque Eduardo, aparte de sus inicios de tener una relación laboral, ha estado trabajando en varias compañías, realmente es un empresario. Y yo que le conozco, y luego hablaremos de ello, pues considero que es un empresario de éxito. Tal es así que desde el año 1990 fundó su propia compañía, Clamer Business Center. Luego, desde el año 2009 es presidente de la asociación Pro Work Spaces, entidad sin ánimo de lucro que lleva constituida desde el año 93 y es también pues un sector del que vamos a hablar también y va a formar parte importante de esta entrevista. Y luego, no solo eso, sino también, Eduardo, eres presidente de la European Workspace Association, que es lo mismo que tenemos aquí en España, pero ya a nivel internacional. Por lo tanto, vamos a tener la oportunidad de hablar contigo de un sector que conoces bastante bien, ¿no? Desde sus inicios, cómo ha ido creciendo, cómo se han ido incorporando nuevos players en el mercado. Y bueno, y luego te haré la pregunta del millón, que es cómo ves también pues la situación, ¿no? Si tú crees que se van a poder incorporar nuevos players, porque la verdad es que no paramos de ver, ¿no? Entonces, antes de pasar a la parte de entrevista, quisiera compartir contigo con la amistad que tenemos, que hoy es un día importante. No solo porque tengo la oportunidad de por fin hacerte una entrevista, sino también porque hoy constituimos oficialmente Pro Business Place. Llevamos realmente un año donde pues unos locos amigos, que tú algunos ya conoces, Luis Miguel, David, Alejandro, Miguel Ángel, mi tocayo Francisco, pues decidimos pues generar un club en donde compartir experiencias, sinergias, y dentro de ese compartimento de experiencias pues nos es muy válida compartir una experiencia con alguien como tú, Eduardo, que tiene un bagaje profesional y empresarial bastante importante. Gracias por tener la oportunidad de presentar un poco bueno, yo como presidente de la asociación hablo siempre de hablar del sector y hablar de la actividad, y un honor además que sea coincidiendo con el aniversario de Pro Business Place, entonces estupendo, es un verdadero honor y un placer estar aquí. Eduardo, ¿cuáles son las claves que explican el éxito de tu empresa? Yo creo que lo que estamos actualmente es en una situación de cambios disruptivos. Desde los últimos años estamos en un escenario de incertidumbre, por un lado quizá una cierta incertidumbre económica que se prolonga desde el final de la crisis, pero además donde hay cambios disruptivos que revolucionan realmente los sectores, provocados a veces por la evolución de las nuevas tecnologías. Teniendo en cuenta ese entorno, yo creo que lo más importante ahora es estar muy atento a lo que sucede para saber pivotar rápidamente hacia donde va el mercado y estar acostumbrado al cambio. Yo creo que tenemos que, como dicen en el mundo anglosajón, think out of the box, pensar fuera de la caja, fuera de lo convencional, y lo que menos vale hoy en día es el decir esto funciona bien porque siempre se ha hecho así, sino que hay que estar en una continua adaptación, una continua observación de la realidad y adaptación de los modelos de negocio en función de ello. ¿Cuáles son las claves que explican el éxito de tu empresa? Hay varias importantes. Una, rodearse de un buen equipo. Otra, que te guste lo que haces, y si no te gusta, que te guste. A veces yo creo que es importante, mi madre solía decir mucho, ya que
tengo que hacer cosas, las voy a hacer a gusto y las voy a hacer bien, porque de todas las voy a tener que hacer. Entonces yo creo que es importante el hacer las cosas con ganas y con pasión. Por otra parte, como decía, estar atento a los cambios, relacionarse con el ecosistema. Todos al final, y cada vez estamos en un entorno mucho más global, estamos interrelacionados. Con gente de nuestra actividad, pero a su vez con gente de distintas actividades, que son el mercado, son los proveedores, son nuestra competencia. Tenemos que estar en vigilancia continua de qué es lo que está pasando, qué es lo que necesitan mis clientes, cómo puedo satisfacer sus necesidades, cómo evolucionan mis proveedores, cómo evoluciona mi competencia, para poder, como decía, adaptarnos a las novedades, sin dar nada por sentado, sino pensando en abierto. En ese sentido, generar una comunidad con tu entorno donde tú puedas aprender y a la vez puedas aportar. Por eso son importantes iniciativas como Pro Business Place o como nuestra asociación, que permiten el tener ese conocimiento del ecosistema. Y esas serían las importantes, el no empecinarse, el darse cuenta cuando hay que cambiar y hay que pivotar, y estar muy atento a las nuevas tecnologías también, que yo sé que tú eres gran usuario de nuevas tecnologías y crees firmemente en ellas, y yo también lo hago, y de ahí vienen muchos cambios disruptivos y muchas veces cómo se satisfacen las necesidades del cliente a través de las tecnologías. Al hilo de estos cambios que se están produciendo en todos los negocios y la forma de concebir los negocios, la forma en la que el mercado los concibe, tanto clientes como proveedores, y al hilo de la tecnología, ¿cómo percibes que continuamente nuevos modelos de negocio se estén basando en el uso de las plataformas digitales? Pues aquí yo creo que la transformación digital es algo que no es una opción, que todas las empresas la tienen que acometer sí o sí, porque es una realidad, no es una opción, sino uno se queda rápidamente fuera del mercado. ¿Qué posibilitan las plataformas? Yo creo que el paso importante es que cada vez interactuamos con el cliente más a través de ellas. O sea, que no solo es una herramienta de gestión interna, sino que interactuamos con los clientes a través de esas plataformas, y eso conlleva la inmediatez en la respuesta. Me refiero a que la mayoría de nosotros nos hemos acostumbrado a reservar un hotel en 2 clics y automáticamente ya tengo la reserva hecha, o a pedir un coche para que venga e inmediatamente el coche viene. Entonces yo creo que eso exige estructurar los servicios y las estructuras empresariales al servicio de ello. Sí que creo que la mayoría de la gente que utilizamos las nuevas tecnologías, parte de lo que demandamos nos volvemos impacientes, porque mucho de lo que demandamos es respuesta inmediata, que la tenemos que tener ya. Pero tú que has vivido ser empresario en el siglo XX, ¿realmente tú crees que este B2B, este contacto, acercamiento con la otra persona, verle la cara, tú crees que el uso de las plataformas no está desvirtuando aquello que creo que era importante, al menos en el siglo XX, del contacto, ver a la otra persona, que esa persona te genera esa confianza? Yo creo que efectivamente las nuevas tecnologías pueden llevar a una cierta distancia en las relaciones, pero a la vez necesitamos tener ese contacto más que nunca. Y de ahí los coworkings o los centros de negocios que permiten que tengan contacto físico personas de distintos ámbitos, de distintas empresas, y enriquezcan de alguna forma su experiencia. Eso también para las compañías sea positivo, ¿no? O iniciativas como la de Pro Business Place, que también permiten esa interactuación. Entonces yo creo que todos los medios, yo casi siempre creo mucho en los mix, que no hay una fórmula mágica para todo, ¿no? Y entonces creo que todo es complementario entre sí.
Las tecnologías posibilitan que la gestión sea inmediata y que la interacción con el cliente sea inmediata, pero a la vez tengo que equilibrarlo, y si hago mejoras tecnológicas que permiten que la gestión sea más sencilla, eso permitirá que mi personal pueda estar más dedicado precisamente a atender a mi cliente en lugar de estar ocupado con la gestión. Muy bien. Y hablando de nuevo de pues, todos estos cambios que se están produciendo en el mercado y ya adentrándonos un poco pues, en la asociación Pro Workspaces de la que eres presidente, desde el año 2009 que ejerces la presidencia, hemos pasado de un modelo de negocio donde antiguamente los queríamos llamar centros de negocio a un modelo más actual donde incluso le hemos querido cambiar el nombre. Quizá cambiar el nombre adaptándolo a los nuevos clientes, adaptando a los nuevos proveedores, de tal manera que ahora hablamos de un concepto internacional, porque al final esto es algo, como tú también eres presidente de la International Workspace Association, claro, al final esto es un proyecto importado y ahora hablamos de workspaces, ahora hablamos del coworking. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el paso siguiente, ya por tu experiencia? Esto, lo de la bola de cristal, está bastante difícil. Partimos de un sector, de una actividad que tiene bastantes años de trayectoria, aunque ha sido un poco invisible, porque se dice que el primer espacio de este tipo que existió se fundó en 1966 en Beverly Hills, y fue un abogado que montó un espacio pensando en abogados que pudieran tener los recursos de los grandes bufetes, el abogado independiente. La base de eso se ha ido manteniendo a lo largo de los años. En el año 78 se fundó el primer centro de negocios en España. Algunos de nosotros tímidamente empezamos en los años 90 con la actividad, pensando en el espacio como servicio y poniendo mucho el foco en el servicio. A partir del año 2010 surgió el coworking. El coworking, en principio, tiene una filosofía colaborativa donde un grupo de personas se reunían, compartían gastos, compartían experiencias, generaban sinergias, pero de forma poco profesional, porque eran en realidad pequeños tamaños de coworking, con esa idea más colaborativa. Los dos mundos a principios de 2010, 9 años, estaban bastante lejanos entre sí. El coworking ha tenido un crecimiento muy rápido y a la vez ha incorporado muchas cosas de las que ofrecía el centro de negocios tradicional, todo ese componente de servicio, sobre todo desde que los usuarios, los coworkers, pasan de ser freelance a ser muchas veces compañías, y entonces la demanda de servicios es mayor y entonces se incorporan los servicios del centro de negocios. Partiendo en que hace 4 o 5 años diríamos que el centro de negocios estaba enfocado, como he dicho, en el servicio, y el coworking estaba más que todo enfocado en la comunidad. Pero a partir de ahí la convergencia está siendo total. A fecha de hoy es muy difícil discernir, prefiero que los grandes coworkings tienen una parte importante de oficinas privadas y no todo el mundo comparte un open space donde trabajan, e incorpora muchos servicios, y el centro de negocios a la vez está incorporando zonas comunes donde pueda trabajar gente común, gente en común, y se puedan generar sinergias. A su vez, el término coworking ha resultado mucho más sexy, por lo visto, y entonces ha pasado una parte a denominar el todo. Entonces, la mayoría de la gente ahora entiende coworking por todo. Dentro del sector, a veces nos entretiene mucho poner etiquetas. Yo creo que hacia afuera no tiene sentido, porque al final el usuario, el cliente, lo que va buscando es lo que le resuelva sus necesidades, se llame coworking o se llame centro de negocios. En el mundo anglosajón eso se le llama oficina flexible. Al final dices, ¿cuál es una de las mayores
ventajas del sistema, pues es que es oficina flexible. Y ahí dentro está el centro de negocios, el coworking. Pero en general ya el coworking no nos sentimos nadie especialmente mal porque nos denominen coworking. Al final, desde el año 2009, yo sé a ciencia cierta, porque conozco también la asociación, que te ha tocado hacer una labor evangelizadora bastante importante de cara a las administraciones, de cara, por ejemplo, a la administración tributaria, donde inicialmente os concebían como entes donde venían compañías que muchas veces pues parecía que daba la imagen que no se conociera lo que ellas realmente ejercían ni el objeto social. Claro, entonces tú has hecho una labor muy importante de transmisión a todas estas administraciones, decir, señores, el negocio está cambiando, ustedes, legisladores, deben estar amoldando a estos modelos de negocio. Y a día de hoy, donde lo habéis cambiado totalmente, lo acabas de explicar, antiguamente pues eran los freelance los que acudían a vuestros centros de negocio y ahora son compañías, y ya grandes compañías donde os demandan una serie de servicios. Entonces, ¿qué les transmitirías a todos estos asociados que confían en la asociación y a los nuevos asociados que quedan por llegar? Bueno, al final lo que es importante de una asociación es el propósito, ¿no? que es lo que queremos hacer. Como pasa en muchas ocasiones, la administración va por detrás de la realidad. ¿Qué pasa? Que, como decía antes, con la evolución tan tremenda de las nuevas tecnologías, ya no estamos encadenados a nuestra mesa para trabajar, sino que podemos trabajar desde cualquier parte, y desde ahí los centros de negocios y ahora los coworkings hemos apostado siempre por la flexibilidad. Es decir, tú puedes radicar tu actividad en un sitio, aunque tú puedes trabajar donde quieras. A veces esto no se ha entendido demasiado bien por las administraciones, porque entienden siempre el concepto de que tiene que haber un espacio permanentemente ocupado por esa empresa, y que esa base de servicios que nosotros damos, que a la vez pueden servir también para que se utilice de forma física, pues se reúnen o no los requisitos para poder radicar actividades ahí. Uno de los fines de la asociación somos, como bien decías al principio y la conoces muy bien, una asociación sin ánimo de lucro, somos una asociación empresarial y somos la representación del sector, con lo cual somos los interlocutores ante la administración de lo que pasa en el sector. En ese sentido, siempre hemos tratado de trasladar a la administración que nosotros somos los primeros interesados en hacer bien las cosas, en que cumplimos la normativa vigente, en que hay determinados tipos de clientes que, si tienen malas intenciones, somos los primeros interesados en no tenerlos, y mantenemos una interlocución con la administración, con la agencia tributaria, con Registro Mercantil Central, etcétera, para trasladarles la realidad al sector y poder aportar cosas. Esto es algo que alguien, por grande que sea del sector, individualmente no lo puede hacer, pero es algo que como asociación y como representación del sector entendemos que es una parte importante. Y ahí tenemos varias problemáticas específicas de nuestra actividad en las que continuamos trabajando. Entonces, por una parte, ayudamos al asociado a que conozca mejor el entorno legal en el que se mueve la actividad y lo haga correctamente, y por otra parte intentamos sensibilizar a las administraciones sobre cuál es nuestra actividad y cuál es la realidad del sector. Yo personalmente, Eduardo, te tengo que dar las gracias porque realmente conozco toda la labor que has venido realizando, y eso al final pues se ve en que cada vez hay un mayor número de asociados que pertenecen a ProWork Spaces, con lo cual esa es la mayor prueba de lo bien que lo estás haciendo del año 2009, y yo espero y deseo que continúes muchos años más. Para finalizar, como sé que lo de la bola de cristal te encanta, entonces ¿cómo ves el modelo de negocio de Workspaces dentro de 5 años?
5 años es muchísimo tiempo. Esto está quedando grabado, con lo cual la hemeroteca veremos, espero no tener que verlo dentro de 5 años. Bueno, ha habido un cambio muy importante en nuestro sector y es desde que han entrado las inversiones de forma importante, y esto es lo que ha hecho que en los últimos 3-4 años estemos en unos crecimientos tremendos. Aunque pueda parecer que son enormes, todavía la oficina flexible o el coworking es un porcentaje muy pequeño de lo que sería el parque total de oficinas. Entonces, todos los síntomas indican a que vamos a seguir creciendo a un ritmo importante hasta ocupar un porcentaje que hay quien dice, lo más optimista es que podríamos llegar a ser la oficina flexible hasta el 30% del espacio total de oficinas. Esto no quita que quizás cuando estamos diciendo que ahora hay un crecimiento muy grande y se están poniendo muchos metros de oferta en el mercado, en algún momento pueda haber algún ajuste entre la demanda y la oferta para poder absorber esos metros, y ahí depende también de la coyuntura económica, de cómo evolucionen los precios de alquiler, de la entrada de empresas internacionales, etc. Con lo cual puede haber alguna ralentización, pero sí que en los próximos 5 años yo creo que estaremos hablando de un sector radicalmente distinto al que conocemos hoy, que ya es radicalmente distinto al que era hace 5 años. Eduardo, pues personalmente te doy las gracias por esta entrevista desde Pro Business Place. Te agradecemos que hayas venido, es Proceso, que has venido desde Pamplona para concedernos esta entrevista y al final compartir tus experiencias empresariales, que son tienes un background bastante importante y bueno, y así nos lo ha transmitido, y yo espero que lo que os decía al inicio, que Eduardo es un gran empresario pero mejor persona, pues haya podido ver en esta entrevista que nos ha concedido. Muchísimas gracias a todos.